Esta historia no es mía, yo solo me encargo de traducirla. Capítulo 6. Eileen Snape, de soltera príncipe. Severus encontró a su madre, Eileen, en la cocina a oscuras, mordisqueando queso y pan mientras ordenaba su vieja colección de gobstones. Tenía cientos de gobstones, acumulados antes de casarse, cuando aún competía, la mayoría ganados en torneos o regalados por varios miembros de su adinerada familia de sangre pura. La misma familia la repudió por casarse con un mugle y la excluyó de cualquier herencia, pero no podían arrebatarle lo que ya le pertenecía por derecho. Hacía tiempo que había vendido cualquier objeto de valor de su familia, pero no los gobstones. Desde el asesinato del padre de Severus, la veía rebuscar entre ellos con frecuencia, una extraña compulsión que le resultaba increíblemente deprimente. Severus apartó la silla frente a ella y se sentó. Ella le acercó el plato de queso y pan rancio, pero él negó con la cabeza. Ya comí. El pudín de Yorkshire de Petunia estaba mucho más rico y sustancioso. Se encogió de hombros y lo acercó. Severus dudó, buscando la mejor manera de formular su pregunta. Madre, me preguntaba si tenías alguna idea sobre cómo ayudar a las familias con niños pequeños que se enfrentan a, problemas de magia accidental. Eileen arqueó una ceja y lo miró. ¿Algo que deba saber? Severus sonrió con suficiencia. Nada de eso. Nunca había tenido una novia seria, era sumamente impopular en el colegio, luego un mortífago agente doble, y ahora un maestro con un círculo social casi inexistente. No, el viejo profesor Parkinson, irónicamente, parece estar sufriendo algo inquietantemente parecido al Parkinson mugle. El astrónomo había empezado a quejarse de temblores y dificultad para ajustar las complicadas esferas de sus telescopios a mediados de año y casi se cae por las escaleras en mayo. La última vez que Severus habló con él, nadie en Salmungo estaba seguro de si era algún tipo de maldición dirigida contra él por alguien con una venganza personal, o si era realmente orgánica. Era raro que los magos desarrollaran enfermedades mugles, pero no imposible con la vejez. En fin, es probable que se jubile en los próximos años si esto continúa, y como soy el único miembro del personal de Slytherin aparte de él en este momento, entonces me convertiré en jefe de casa. Se encogió de hombros. Tendré que involucrarme más con los estudiantes más jóvenes si ese es el caso, y ser el punto de contacto con sus familias. Eileen lo había observado con una expresión completamente vacía mientras hablaba, y ahora volvía la vista hacia sus gobstones, con total desinterés. Tus Slytherins serán todos sangre pura, así que habrán tenido suficiente educación informal como para no ser un problema cuando lleguen a ti. Si sus padres tienen problemas con ellos, bueno, para eso están los abuelos. Yo no era un sangre pura, señaló Severus en voz baja. No había conseguido su varita pronto, ya que sus padres tardaron 11 años en ahorrar lo suficiente para comprarla. Los únicos hechizos que conocía antes de llegar a Hogwarts eran los que había visto y oído realizar a su madre miles de veces, así que principalmente encantamientos domésticos y maleficios ligeros, no el currículo estándar. Solo recordaba haber conocido a sus abuelos magos una vez antes de empezar en Hogwarts. Ha habido cada vez más como yo desde que la guerra diezmó y desintegró a tantas familias antiguas. Incluso algunos sangre pura se crían en, digamos, casas inferiores ahora que sus padres han muerto o están en prisión. Eileen empezó a clasificar más rápido. Cuando volvió a levantar la vista, parecía loca. Si quieres evitar la magia accidental, nace mugle o esquiviten hijos mugles. Nada más funciona, siseó. Severus parpadeó sorprendido. Madre, ¿qué dices? Al ver que no le respondía, sino que seguía clasificando frenéticamente las piedras, preguntó. ¿Fui un problema de niño? Ella resopló. Tú eras el mejor hijo mago que podría haber deseado, supongo. Pero un mago no es lo que Tobias y yo queríamos, no después de lo que mi familia nos hizo. Lo fulminó con la mirada. Tobias podría seguir vivo si no fuera por ti. Fue el turno de Severus de resoplar con escepticismo. O podríamos estar muertos los tres. Mi padre murió porque se casó contigo, no porque me engendró, dijo sin rodeos. Sin previo aviso, se abalanzó sobre él desde la mesa, agarrándole la túnica y el cabello. Ni se te ocurra hablar de él así. Era tu padre. Te amaba y nos cuidaba. Tiró con fuerza de su cabello. Ay, gruñó Severus a su madre, le agarró los puños y le apretó los nudillos para abrirlos. Él te quería, madre, y sé que tú lo querías. Pero era un padre terrible. Y abusivo, espetó, y la apartó de un empujón. Encaramada como estaba sobre la mesa cubierta de diminutas esferas, resbaló y cayó al suelo.
Severus había vivido aterrorizado a su padre durante tanto tiempo que no lamentaba su muerte, solo la violencia con la que ocurrió. Que no hubiera descartado de inmediato todo recuerdo de Tobias Snape en esta casa era solo un respeto por Eileen. Y ella lo sabía. Sé que todavía estás de luto, madre, pero en serio, ¿qué te pasa? Se abrazó las rodillas contra el pecho y empezó a mecerse, murmurando para sí misma. Preocupado, Severus se acercó para descifrar el mantra. Debería haber sido un Skew. 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 Ahora estaba aún más alarmado. Severus no veía mucho a su madre fuera de las vacaciones escolares, e incluso desde que había estado en casa el último mes, habían estado casi solos. No se había dado cuenta de que se encontraba tan mal desde la muerte de su padre. En cuanto le tocó el hombro, ella se abalanzó sobre él de nuevo. Esta vez, sin embargo, casi lo esperaba. Su varita estaba en su mano casi en cuanto ella se movió. Impedimenta. Expelliarmus, lanzó en silencio. Ella se quedó paralizada, pero nada más. Él frunció el ceño. Si estaba tan dispuesta a atacarlo esa noche, ¿por qué lo hacía con los puños? Acción, varita de mi madre. No pasó nada. Severus abrió los ojos de par en par. Finito. La sujetó con la mano libre mientras ella se descongelaba. Empezó a forcejear inútilmente contra él. Madre, ¿dónde está tu varita? ¿Te la robaron? Sonrió ampliamente. Se acabó. Se acabó. Rió entre dientes. ¿Qué le pasó? Siguió riendo. Verdaderamente perturbado, Severus volvió a apuntarla con su varita. Legeremancia. Ni siquiera intentó resistirse. Más bien, no pudo. Cualquier oclumancia que conociera estaba más allá de su capacidad mental, a juzgar por el caos absoluto de sus pensamientos. A Severus se le heló la sangre ante lo que vio, pero se armó de valor, decidido a encontrar la respuesta. Y allí estaba, un recuerdo. Eileen estaba sentada en esa misma mesa con una de las viejas sierras de dientes finos de Tobias Snape, destrozando cuidadosamente su propia varita. La cortó en 12 pedazos, los puso en una sartén de hierro fundido, los roció con aceite de cocina y los quemó. Dejó las cenizas en la urna de Tobias, en la mesita de noche. El recuerdo tenía casi un año. Por Merlín y los fundadores, ¿qué había estado haciendo desde entonces? Severus rebuscó frenéticamente en su mente y no encontró ningún recuerdo reciente de ella usando magia. Él se apartó de su mente y le hizo la pregunta candente. Madre, ¿estás viviendo como un mugle? Ella asintió felizmente. Es maravilloso, suspiró. Me siento purificada y limpia. Severus no sabía qué sucedía cuando los adultos intentaban dejar de hacer magia, porque nunca había oído hablar de ella. Pero estaba completamente seguro de que no podía ser buena. Te llevaré a San Mungo, dijo. ¡No! Se alejó de él a gatas. Suspiró y volvió a agitar su varita. Aturdir. Capítulo 7. El largo final del verano. Severus observó en un silencio sepulcral mientras el sanador Valerian examinaba a su madre. Había vuelto a forcejear en cuanto la despertaron, hasta que el sanador la hipnotizó. La hipnosis era una rama de la magia mental de la que Severus sabía poco, por desgracia, salvo que era menos intrusiva que la legilimancia y menos versátil, pero más terapéutica. Curiosamente, algunos de sus efectos se podían lograr por medios completamente no mágicos, lo que, en su opinión, lo hacía aún más misterioso. No podía entender qué estaba pasando y debía esperar el veredicto del sanador. ¿Cuánto tiempo lleva así otra vez? Preguntó finalmente Valerian. Los labios de Severus se crisparon. ¿Qué parte? El recuerdo que encontré de ella destruyendo su varita es del año pasado, pero no ha sido la misma desde que los mortífagos llegaron a su casa y mataron a su esposo en el último año de la guerra. Valerian se giró sorprendido. ¿Llegaron los mortífagos y la dejaron con vida? Severus se encogió de hombros. Supongo que fue un crimen de honor cometido por uno de sus familiares distanciados. Su apellido de soltera era Prince, pero su esposo provenía de una familia no mágica. Cierto, aunque engañoso. Tobias Snape era mugle, por supuesto, su familia también. Además, se refería deliberadamente a su padre de forma ambigua como el esposo de su madre, por si esta conversación supuestamente confidencial llegaba a oídos de alguno de los mortífagos que aún andaban sueltos y desconocía la ascendencia de Severus. Debieron de recordarla con tanto cariño que le perdonaron la vida, o incluso el matrimonio. ¿Sabes con qué magia oscura pudo haber sido atacada? Severus negó con la cabeza. No me lo dijo, y yo no estaba dispuesto a indagar, ya que no estaba claramente incapacitada.
Sostuvo la mirada del sanador. Soy un legilimens lo suficientemente hábil como para averiguarlo, si lo cree necesario y no tiene la experiencia en su bastón para hacerlo usted mismo. Valerian negó con la cabeza al instante. No me arriesgaría a usar más legilimancia. Su mente ya es demasiado frágil. Sé que dijiste que no intentó resistirse a tu sonda antes, pero es más probable que intente ocultar esto. ¿Qué pasará con ella? Preguntó Severus. Valerian frunció el ceño. Para ser sincero, no estoy seguro. Trabajaremos con ella lo mejor que podamos para resolver el trauma mental que la llevó a esto, pero, este no es un caso típico. El dolor agudo y el shock por maldiciones oscuras pueden afectar el lanzamiento de hechizos con bastante frecuencia, pero mi examen sugiere que debería ser capaz de hacer magia. Simplemente ha decidido no hacerlo. Si fuera una niña, tendría un alto riesgo de desarrollar un Obscurus, pero como adulta entrenada, en teoría tiene la capacidad de suprimir su magia siempre que mantenga un control mental adecuado. Podría permanecer así indefinidamente. Tú y yo hemos visto su mente, sanador Valerian. Me pregunto cuánto durará su control mental. Valerian asintió. Tu preocupación es válida. Lamentablemente, no tengo otro caso con el que comparar el suyo. Consultaré con mis colegas para ver si alguien más conoce casos similares. Severus asintió cansadamente. Afortunadamente, hoy fue un buen día para nosotros. Creo que los chicos deben estar cansados de pelear. ¿Alguna novedad por tu parte, Severus? Las palabras lo esperaban cuando regresó a Spinnersend al día siguiente de ingresar a su madre en el hospital. Había estado despierto casi toda la noche y había tenido varias reuniones más con sanadores a lo largo del día. Estaba cansado. Y había olvidado por completo el asunto de la magia accidental de Harry Potter ante sus propios problemas. Nada específico todavía. Te avisaré de inmediato si encuentro algo que pueda ser útil. En las semanas siguientes, Petunia empezó a escribirle a Severus cada vez más, a veces a diario. Eran solo actualizaciones rutinarias con alguna que otra anécdota divertida o tierna, en su mayoría, como si estas páginas fueran un diario normal y corriente en lugar de uno que él hubiera encantado laboriosamente. Tomó nota mental de preguntarle a Filius qué tan maleable era el encantamiento proteico. Tendría que añadir más páginas pronto, suponiendo que fuera posible, empezar a borrar viejas conversaciones, algo que detestaba, o crear una nueva colección para Navidad. Aunque rara vez recibía respuestas útiles a las notas de Petunia, agradecía la distracción. El rincón de la hilandera era francamente desagradable cuando él era el único ocupante, con reliquias de ambos padres mirándolo acusadoramente desde todos lados. Unas frases sobre niños de 3 años construyendo un fuerte de almohadas era una idea mucho mejor para terminar sus tardes que cualquier otra cosa que estuviera sucediendo en la vida de Severus en ese momento. El 1 de septiembre y el regreso del año escolar en Hogwarts no podían llegar demasiado pronto en lo que a él respectaba. 10 de agosto, hoy fuimos al parque. Los chicos se divirtieron mucho columpiándose y participamos en otro partido de fútbol informal. Esta vez no marcaron goles, pero fue muy divertido verlo. Compramos helados de regreso, pero por desgracia empezaron a discutir, no sé ni por qué, y ambos conos terminaron medio comidos en la acera. 12 de agosto, Dudley tuvo ayer su control de salud y vacunación de los 3 años. El médico estaba contento, aunque Dudley no. Después fuimos de compras para animarlo. Nos regalaron un libro nuevo muy divertido para leer juntos, llamado La oruga muy hambrienta. Hoy, los dos niños quisieron probar todo tipo de comidas nuevas que escucharon anoche en el libro. 17 de agosto, hoy Harry me ayudó en el jardín trasero. Al principio eran los dos, pero Dudley se aburrió y se fue a jugar con un cochecito de juguete que le regaló la tía Marge por su cumpleaños. Harry se quedó conmigo, sujetando el recipiente para los tomates cherry que estaba cosechando. También intentó ayudar a desherbar, pero no tiene ni idea de qué planta es cuál y empezó a arrancar mi última cosecha de brotes de lechuga, así que le pedí que me sujetara una pala de repuesto. Me alegro de haber salvado casi toda la cosecha. Vernon rara vez come verduras, pero sí las come cuando son de su propia cosecha y se las pone en un sándwich. Tengo que aprovechar al máximo la temporada de cultivo mientras pueda. 22 de agosto, ¿sabes cómo en marzo puedes tener escarcha por la mañana, una tarde cálida y agradable, y luego una tormenta por la noche? Ese fue nuestro día, pero con niños pequeños en lugar del clima. Se odiaron en el desayuno, algo sobre quién se quedaba con qué color de tazón. Tuve que cambiar el azul de Dudley por uno rojo.
Luego, mi amiga Rachel vino de la casa de al lado un rato, y fueron unos angelitos. Rachel incluso nos invitó al picnic y a los juegos en el parque mañana por el cumpleaños de su hija. Luego, los niños volvieron a odiarse por la noche, discutiendo sobre quién se sentaría dónde mientras Vernon y yo veíamos un programa de noticias. Terminé sujetando a Harry mientras estaba sentado en el borde del sofá con Dudley apretado entre Vernon y yo. Espero que no estén así en la fiesta de Rachel. Deséenme suerte. P. 23 de agosto, el picnic fue de maravilla. Harry y Dudley eran mucho más pequeños que la mayoría de los demás niños, ya que la hija de Rachel cumple 12 años, pero había otro niño y una niña de casi su edad, Pierce y Robin, y los cuatro tenían los columpios y el arenero para ellos solos mientras los mayores jugaban a la pelota. Rachel y su exmarido incluso se las arreglaron para ser educados toda la tarde, algo que no me esperaba después de escuchar a Rachel quejarse de él durante tanto tiempo ayer. P. 27 de agosto, Harry usó más magia hoy. Nada mal, menos mal, pero los niños tienen un libro para colorear con criaturas marinas que le encanta. Estaba gastando crayones azules como un loco, hasta el punto de que estaba segura de que se le acabarían. Pero cuando volví de tender la ropa, tenía unos 20 crayones azules a su lado. No sé si se multiplicaron o si cambió el color de otros. P. Cualquiera de las dos es posible, y ambas inofensivas. ¿Era un efecto Géminis o una simple transfiguración del tinte? Severus se preguntaba distraídamente si sería capaz de determinar las aptitudes de Harry para encantamientos, transformaciones, adivinaciones, etc. Antes de que el chico llegara a Hogwarts, simplemente analizando su magia accidental durante los próximos años. Una lástima que su afinidad con las pociones permaneciera en suspenso. Que él supiera, los niños nunca preparaban pociones accidentalmente. Le di una galleta cuando me di cuenta. P. La mayoría de las familias de magos recompensan lo que consideran magia accidental positiva. Ese se había estrujado el cerebro para recordarlo, luchando por recordar su propia infancia y lo que había observado de las interacciones entre padres e hijos en la casa de los Malfoy en sus 2 visitas exactas desde que nació el hijo de Lucius. Los Malfoy eran odiosos, pero Lucius y Narcisa claramente cuidaban de su bebé. Lucius había abandonado por completo sus negociaciones para una poción especial cuando Narcisa apareció y anunció que Draco le había traído un juguete desde el otro lado de la habitación. Se habían mimado con cariño al bebé durante los siguientes 5 minutos, y Severus terminó con un excelente encargo. Pensé que esa podría ser nuestra estrategia. Recompensar la magia buena y no la mala. Como hace Marge, la hermana de Vernon, con sus perros. Aún así, preferiría que no hiciera esas cosas cuando finalmente fuera a la escuela. P. Tenemos algunos años para averiguarlo. En el peor de los casos, hay todo un departamento del ministerio dedicado a revertir y encubrir casos particularmente atroces de magia accidental. S. En realidad no me consuela, Severus, saber que los accidentes graves son un problema tan común que necesita una división gubernamental entera para gestionarlos. P. No se me había ocurrido esa perspectiva. Simplemente parece normal cuando vives en este mundo. Lo siento. S. 31 de agosto, mañana empieza el curso escolar, ¿no? Mucha suerte, profesor. Me temo que nuestro día fue bastante horrible. Vernon se sentó con los chicos para ayudarlos a hacer tarjetas para mi cumpleaños. Por lo que pudo ver, empezaron a discutir sobre cuál era mejor. Harry intentó recoger la de Dudley y la rompió sin querer cuando Dudley se la arrebató, luego Dudley también rompió la de Harry, fue un desastre. Terminaron tirándose del pelo por debajo de la mesa antes de que Vernon y yo consiguiéramos separarlos. P. Y entonces llegó el 1 de septiembre, un jueves. Lo que significaba que el 2 de septiembre era un viernes de primer día de clases, nervioso y frustrante, que hizo que Severus volviera a añorar la soledad de la hiladora. Esa sensación desapareció el sábado, por suerte, y Severus estaba casi alegre al iniciar la conversación el 3 de septiembre. Feliz cumpleaños, Petunia. Anoche pensé en enviarte chocolates de Oniduques por lechuza, pero terminé castigando a 6 alumnos y trasnochando descontaminando el aula. Juro que la clase de quinto de Hufflepuff olvidó todo lo que les enseñé el año pasado. Te enviaré tu regalo esta noche. Espero que al menos hayas tenido un buen día. S. Gracias y Dios mío. Sí y no. Vernon me trajo un arreglo floral precioso y una cena de uno de nuestros restaurantes favoritos para toda la familia. Fue maravilloso no tener que cocinar.
Los niños, sin embargo, fueron un poco pesados, siguiéndome todo el día y discutiendo constantemente por todo, desde quien me tomaba la mano cuando íbamos al parque, hasta quien se quedaba con qué rebanada de pastel, que era redonda y bastante simétrica, de la pastelería. Todas las rebanadas eran iguales. Ayer por la noche, consiguieron hacerme tarjetas con Vernon, y ambas estaban encantadoras. Por supuesto, discutieron sobre quién me daba la tarjeta primero, cuál era mejor y dónde podía ponerlas en la nevera. P. Severus rió disimuladamente al imaginar a dos niños pequeños discutiendo por rebanadas idénticas de pastel. Sin embargo, observaba un patrón después de un mes de estas pequeñas actualizaciones. Parece que les preocupa sobre todo con quién tienes tiempo especial y tus elogios. Eso igual que los aspirantes a profesores favoritos de Ravenclaw peleándose por puntos de casa. ¿Sabes? Creo que estás en lo cierto. Se lo comentaré a Vernon. P. Severus recibió la siguiente actualización ese fin de semana después de una larga y poco tranquilizadora visita a San Mungo. Esos chocolates estaban deliciosos, Severus. Ya veo por qué el pobre Dudley tuvo tantas ganas de robarle el de Harry. Compartí el mío con Vernon y también les di uno a cada uno de los chicos, así que espero que sigan mi ejemplo en el futuro. Desafortunadamente, ha sido una semana muy pesada. Ayer tuvimos otro episodio de tirones de pelo, seguido de un montón de gritos, sobre todo de Dudley cuando los mandé a ambos a sus habitaciones justo en la hora de su programa favorito. La verdad es que estoy desesperada con estos dos. P. ¿Alguna vez has considerado consultar a un terapeuta? S. Bueno, no. Que yo sepa, las rabietas son bastante normales a esta edad, e incluso los padres de Vernon lo dijeron cuando se lo comentamos por teléfono hace unas semanas. P. Bueno, sí, estoy seguro de que es cierto. Era solo una idea. S. Jamás habría tenido esa idea hacía un mes, pero Severus había oído a otra familia en la sala de daño por hechizos hablando mientras visitaba a su madre. Tenían un problema bastante alarmante con su hijo pequeño, quien aún no había mostrado ningún tipo de magia accidental después de que sus padres fueran atacados en la guerra, a pesar de que antes parecía normal y, según se decía, los padres habían presenciado algún tipo de magia accidental, propia de su edad, antes de la tragedia. Severus no sabía quiénes eran, y mucho menos por qué discutían el problema del niño en una sala de adultos. De lo contrario, podría haber hablado con ellos de forma más directa en lugar de escuchar a escondidas a través de las cortinas. En cualquier caso, una de las sanadoras que hablaba con ellos debía ser de origen mugle, ya que había sugerido que la familia considerara consultar con un psicólogo infantil mugle, ya que, técnicamente, no había ningún problema mágico con el niño, al menos que pudiera diagnosticarse por el momento, y era demasiado pequeño para el tipo de sondeo mental que la sanadora Valerian estaba usando con la madre de Severus. Severus supuso que la tutora de la niña, que parecía bastante severa, debía de ser sangre pura, pues ella había descartado de inmediato la sugerencia. Sin embargo, le pareció interesante. No recordaba lo suficiente sobre el sistema de salud mugle como para saber siquiera que existía un psicólogo infantil. Su padre habría tenido poca consideración por la atención a la salud mental, estaba seguro. También se le había ocurrido que podría encontrar libros sobre la crianza y la interacción con niños pequeños, y siempre prefería tratar con libros que con personas siempre que fuera posible. Él y Petunia podrían formar un pequeño club de lectura, sonrió ante la tonta idea, pero decidió visitar el callejón Diagon en cuanto tuviera tiempo. Si Flourish y Blots le fallaban, incluso podría considerar curiosear en una librería mugle. Los mugles escribían libros sobre todo. 11 de septiembre, feliz cumpleaños, Vernon. S. Cumpleaños de mierda. V. S. Hubo otra pelea tonta después del té. Dudley le dio un puñetazo a Harry en la cara. No te preocupes por Harry, está bien, pero Vernon tropezó con la mesa de centro cuando intentábamos separarlos y se torció el tobillo. P. Ah. Sí, yo también lo clasificaría como basura. Posiblemente incluso una mierda. S. Ja, 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 V. En realidad se está riendo. P. Considere el humor como un regalo de cumpleaños extra. S. Bien, porque al caer caí sobre los chocolates. V. Podríamos reconsiderar tu idea de ver a un terapeuta. P. Capítulo 8. Asistencia profesional. Vernon y Petunia tardaron otro mes en aceptar ver a un terapeuta familiar, pero se hizo más difícil discutir cuando Dudley golpeó a Harry una segunda y luego una tercera vez en días malos consecutivos.
Ya se habían abofeteado y tirado del pelo antes, pero esta vez, Harry terminó con moretones cuando Dudley lo tiró contra la mesa de centro. No importaba lo rápido que Petunia pudiera poner fin a la pelea una vez comenzada, ambos padres seguían temiendo que ocurriera algo mucho peor, sobre todo si Harry accidentalmente se vengaba. Petunia simplemente recordaba las terribles palabras de Severus en su primera visita. Lo peor que podría pasar no es que la magia dentro de él se vuelva oscura y violenta y termine hiriendo o incluso matando a muchas personas a su alrededor antes de morir. Sí, Severus hablaba de otra cosa, de lo oscuro, pero la insinuación seguía ahí. La magia accidental podía ser tan peligrosa como un disparo accidental de arma. Ya era bastante malo que Harry se hiciera daño a sí mismo, pero también podía hacerle daño a Dudley, y Dudley era demasiado pequeño para saberlo, sin importar lo que Petunia o Vernon le dijeran. Vernon incluso llegó a azotar a Dudley después del tercer episodio de puñetazos, a pesar de las objeciones de Petunia, que sentía cada golpe en su propio pecho. Desafortunadamente, eso pareció hacer que ambos chicos se enfadaran e irritaran aún más en lugar de disuadir el mal comportamiento. Estuvieron asustados y en silencio obediente durante exactamente el tiempo que Vernon tardó en irse a trabajar. Después de que Vernon se fuera, Dudley montó en rabieta, y Harry se escondió en el armario bajo las escaleras durante varias horas. Petunia estaba presa del pánico y a punto de llamar a Severus cuando finalmente lo encontró, al tacto porque era invisible, y lo redujo a lágrimas arrastrándolo fuera de allí y regañándolo. Cuando Vernon regresó a casa, Petunia le prohibió volver a golpear a ninguno de los dos chicos. Luego luchó durante 3 días contra las constantes rabietas de Dudley y los aterradores, aunque afortunadamente sin magia, episodios de escondite de Harry hasta que las cosas volvieron a ser algo más cercano a la normalidad. Muy arrepentido e igualmente desconcertado, Vernon aceptó que había que hacer algo. Petunia le contó las peleas a Rachel, pero no les sirvió de mucho, pues solo tenía una hija y ella era hija única. Así que llamaron a los padres de Vernon, quienes sugirieron que intentaran azotar a los niños de nuevo la próxima vez que alguno hiciera algo inaceptable. Así que ignoraron la sugerencia, pidieron a la enfermera del pediatra de Dudley los números de referencia y concertaron una cita con el único psicólogo infantil de Surrey. Tuvieron suerte. La lista de espera era larguísima, pero Petunia recibió una llamada para informarles de una cancelación y pudo conseguir la cita tan solo 2 semanas después de que decidieran buscar ayuda profesional. La cita inicial estaba programada para 1 hora al mediodía del 28 de octubre, y afortunadamente Vernon pudo tomarse un descanso incluso con tan poca antelación, ya que se trataba de razones médicas familiares. Harry y Dudley fueron conducidos a una mesa y sillas infantiles en un rincón, donde había algunos juguetes y libros para colorear, mientras que Vernon y Petunia se sentaron en las 2 sillas de madera frente al médico, repasando la historia clínica. Petunia fue la que más habló, en voz baja y agradable para no distraer a los niños. Dudley es nuestro, por supuesto. Harry es mi sobrino, que llegó a casa cuando tenía, digamos, 15 meses, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Ya veo, la doctora Jones anotó en su blog amarillo. ¿También estuvo involucrado en la colisión? Sí. Tiene una cicatriz. Aunque no está muy herido. ¿Y cómo era cuando llegó a ti? Petunia se encogió de hombros con impotencia. Era difícil de explicar sin mencionar el terrible secretismo que también mantenían por aquel entonces. No tuve mucho contacto con él antes, pero no parecía un bebé feliz como Dudley. Lloraba mucho, y cuando no lloraba, estaba callado. Jugaba un poco, pero no balbuceaba como Dudley. ¿Pudo hablar siquiera todavía? Petunia asintió. Sí, creo que hablaba lo mismo que Dudley, solo que, estaba callado. Y caminaba y recogía cosas con normalidad, continuó, recordando las preguntas que el pediatra le haría sobre Dudley. Ambos parecen estar alcanzando, ¿cómo se llaman? Hitos. No hubo preocupaciones cuando Dudley tuvo su reciente revisión y las vacunas de los 3 años, desde luego. La de Harry estaba programada para el mes que viene, algo que se dieron cuenta de que no habían hecho el año pasado tras recibir el visto bueno de Severus. Petunia también se dio cuenta, después de pedir cita, de que no sabía si ya se había puesto alguna vacuna, o si los niños magos las recibían. Había querido preguntarle a Severus sobre eso. Sin duda, estaba fuera de horario con las vacunas después del año escondido. Era solo otro problema del que preocuparse, aunque afortunadamente no era urgente. Bueno, probablemente era apropiado para su desarrollo. ¿Y cuál es el problema más reciente? Peleas y rabietas, leyó el formulario que Petunia había llenado en la sala de espera. Asintió. Es muy común en esta edad. Cuéntamelo.
Petunia se lanzó a dar una explicación, con Vernon interviniendo de vez en cuando. Era cierto que los chicos a veces se llevaban muy bien y eran muy cariñosos, como parecían ahora, jugando en un rincón de la consulta del médico. Si a Harry se le ocurría algo nuevo, siempre se lo contaba a Dudley en lugar de a Petunia o Vernon, y a la inversa también. Normalmente seguían disfrutando jugando al fútbol juntos, aunque Dudley se frustraba cada vez más si no marcaba ningún gol. Pero luego estaban las veces en que uno de ellos tenía algo que el otro quería, y simplemente no accedían a compartirlo. Habló de lo ocurrido en el cumpleaños de Harry, aunque en lugar de magia, por supuesto, dijo que Harry le había tirado el pastel a la cara. Y luego estaba la reciente escalada de rabietas, que se convirtieron en luchas y peleas a puñetazos. Petunia también había notado que, desde el incidente en el que Harry chocó contra la mesa de centro, había empezado a huir cuando Dudley lo golpeaba en lugar de defenderse. No estaba segura de si eso era una mejora o no. Al menos ya no se escondía de ella ni de Vernon. Y, pensando en silencio, al menos aún no había habido magia más agresiva. Parece que esto ha sido difícil para ti. Si me permites, ¿cuál suele golpear primero? Dudley, admitió Petunia tras un momento y una mirada de disculpa a Vernon. Él se encogió de hombros. Lo sabía tan bien como ella. Que adoraran a su hijo con todo su corazón no los hacía ciegos a la realidad. Pero siempre empieza con una discusión verbal. Se apresuró a añadir. Dudley no era deliberadamente malo, estaba segura. Ninguno de los dos lo era. De acuerdo, la doctora se lanzó a su propio aluvión de preguntas, pidiendo más detalles sobre las circunstancias de los episodios de Harry y Dudley, más información sobre su rutina diaria, el horario de trabajo de Vernon, su familia. Arqueó las cejas y dejó el bolígrafo cuando Petunia mencionó que su madre también había fallecido poco después de su hermana, y su padre años antes. ¿Cómo lo llevas, Petunia?, preguntó con compasión. Yo, estoy bien. La verdad es que el primer año fue muy duro, pero luego las cosas fueron mejorando, hasta hace poco con los niños. El doctor le extendió una caja de pañuelos. Petunia, agradecida, se secó los ojos y se sonó la nariz mientras Vernon le frotaba la espalda. Cuando se recuperó un poco, la doctora se inclinó y le sonrió con dulzura. Está bien que te cuides y te cuides, Petunia. Todas han pasado por muchas cosas estresantes. Tus hijos pueden sentir cuando estás triste, incluso cuando intentas estar alegre, ¿sabes? No digo que su comportamiento sea solo culpa tuya, ni mucho menos, pero eres una parte tan importante de sus vidas que debemos considerar cómo mantenerte feliz y sana para ayudarlos. Miró a Vernon y se corrigió. Y con eso, me refiero a los dos. Se recostó y empezó a tomar más notas. Ahora bien, Harry y Dudley son demasiado pequeños para considerar sus comportamientos desafiantes como algo más que eso. Comportamientos difíciles de manejar. Lo que describes está dentro del espectro de lo normal para este grupo de edad. Solo tenemos que idear estrategias para ayudarte a redirigir positivamente los comportamientos negativos cuando ocurran y ayudarlos a desarrollar respuestas más adecuadas a sus emociones. Me gustaría observarlos interactuar un rato y luego podemos hablar sobre qué hacer. Creo que mi madre se está muriendo. Ese había sido otra mala visita hoy. Había cogido neumonía esta semana. Neumonía bacteriana. Las brujas no solían contraer infecciones bacterianas comunes y corrientes, a menos que fueran por una herida contaminada, de una criatura mágica, nada menos, o la desafortunada persona hubiera sido maldecida o fuera extremadamente anciana. Nada de eso aplicaba a su madre. Las infecciones virales eran otra historia, aunque nunca tan graves como para resistir una sola dosis de pimentón, con la excepción de la viruela del dragón y las paperas. Y las infecciones por hongos eran, por supuesto, completamente diferentes y con frecuencia mágicas. Bueno, la neumonía de Eileen se curaría fácilmente, pero con una poción antiséptica inhalada que, según Valerian, no se había usado en Salmungo en más de un siglo. Severus tampoco la había preparado nunca, ni siquiera por curiosidad, ya que tenía muy poca utilidad. Aparte de la inexplicable infección mundana, su estado no había cambiado mucho desde su ingreso en el hospital. Seguía negándose a hacer magia y a ver a Ollivander o a probar una de las varitas benéficas que donaban periódicamente al hospital. Ese día le había arrancado con éxito un poco de pelo a Severus, además de toserle encima y maldecirlo con una sarta de palabrotas mugles extremadamente desagradables que solo la había oído gritarle a su padre durante sus frecuentes peleas, nunca a él. Los sanadores explicaron que estaba de mal humor después de que le quitaran sus piedras mágicas a principios de semana.
Al parecer, había intentado meterle algunas por la garganta a uno de los sanadores mientras intentaban que respirara su tratamiento antiséptico. Eileen dijo que quería irse a casa y que él era un mal hijo por obligarla a ingresar en el hospital. Aunque sabía que su comportamiento no era ni normal ni saludable, se preguntaba si tenía razón, ya que, en todo caso, estaba empeorando bajo la supervisión de los sanadores. Ay, Severus, lo siento mucho. ¿Está muy enferma? P. Solo cuando Petunia le contestó, Severus se dio cuenta de lo que, con cierta estupidez, había escrito. Nadie sabía que su madre estaba en el hospital, salvo él y los sanadores, ni siquiera Albus. Había planeado abordar un tema completamente diferente con Petunia esa noche. Bueno, no había nada que hacer por ahora. Intentaría desviar la conversación rápidamente. Sí. Es muy duro perder a un padre. Sé que Lily te lo habría dicho cuando murió nuestro padre. Y mi madre también se fue, justo después de Lily. Lo sé, encontré su cuerpo. De tu madre. P. No. De tu madre. Yo fui quien la encontró inicialmente. P. Por las barbas de Merlín, ¿por qué le había dicho eso a Petunia? Esta noche no pensaba en nada. ¿Ella sufrió? P. Severus dejó caer la cabeza sobre el escritorio con un golpe sordo. Probablemente. Lo más probable es que Pirites la torturara para sacarle información antes de rendirse y matarla. O tal vez no, asumiendo, como un idiota, que la mujer Muggle era inapropiada, un simple obstáculo temporal entre él y su premio, hasta que se dio cuenta de que no había ningún bebé Harry en esa casa. Severus no tenía forma de saberlo. Había muerto por la maldición asesina, que no dejó rastro, y cualquier otra evidencia mágica había sido ocultada por su propio duelo con Pirites para cuando él y Alastor pudieron investigar. Así que simplemente escribió lo que más le convenía a Petunia. No había rastro de ello. Gracias a Dios, casi me da miedo preguntar, pero ¿sabes quién lo hizo? P. Está muerto, Oh. Bien. P. Severus miró fijamente la página, donde ella la había perforado con su enérgico subrayado y punto. De alguna manera, nunca había esperado que Petunia expresara tal enfado, siempre era tan obsesivamente correcta y respetuosa de las normas. Lo siento, seguro que suena terrible. ¿Qué le pasa a tu madre? P. Es una enfermedad mágica. No sé por qué lo mencioné. Hablemos de otra cosa. ¿El terapeuta tuvo alguna idea en la cita? Sí, de hecho. Coinciden en que parece que los chicos compiten por cariño y atención, sobre todo por la mía, ya que estoy en casa todo el día y Harry sabe que soy el vínculo de sangre con sus padres. Tenían dos sugerencias. Primero, que buscáramos opciones de preescolar para que yo tuviera un descanso y ellos aprendieran a llevarse bien con más niños, y segundo, que conocieran adultos más amables. Para repartir su atención, supongo. También algunos consejos generales para controlar las rabietas, pero la mayoría estaban en ese libro que encontraste. Casi nos da una fotocopia de ese capítulo sobre rabietas antes de que le dijera que ya tenía el libro. P. Me alegra saber que encontramos el mejor recurso. La idea del preescolar me parece lógica. Todavía hay muchas peleas y rivalidades en la escuela, te lo aseguro, y seguro que tú mismo lo recuerdas, pero no suele ser entre familiares cercanos, por lo que he observado en la docencia. Es muy probable que se unan cuando estén rodeados de compañeros, sobre todo si los animas a hacerlo. Eso es básicamente lo que dijo la terapeuta. Algo debes estar haciendo bien como profesor, Severus. ¿Qué opinas de su otra sugerencia? P. Fuera de mi ámbito de especialización. Quizás recuerdes que mi familia era solo nuclear y que los demás adultos del vecindario generalmente me desaprobaban. Actualmente eres mi único amigo con hijos de esta edad. Los ex-mortífagos y sus hijos no contaban. Ah, sí. ¿Perdón? P. No tienes nada por qué disculparte. Ah, bien. Bueno, todavía tengo que hablar más de esto con Vernon, pero quizá queramos invitarte de nuevo. Sin promesas. P. Si lo haces, seré bueno esta vez. Lo prometo. Pinky, ¿en serio? P. Cruzo mi corazón. O incluso traicionaré. Odio que digas cosas raras como esa. No tienen gracia. P. Disculpas, tenía una pregunta más, Severus, que casi se me olvida. ¿Qué hacen los magos con las vacunas infantiles y cosas así? P. Por fin, una pregunta cuya respuesta sí conocía.
Las familias de sangre pura nunca se molestan porque la magia del niño suele proporcionar una inmunidad innata superior a la mayoría de las enfermedades contagiosas comunes, y porque los tradicionalistas, de todos modos, desdeñan la medicina mugle. Dicho esto, las vacunas no son perjudiciales para los jóvenes mágicos. Nadie sabe si realmente podrían ayudar. Gracias. Probablemente necesite el carné de vacunación para ir al preescolar. Estoy 100% seguro de que nunca tuvo ninguno antes de venir a ti. Su padre era de sangre pura, y se escondieron poco después de su nacimiento. Eso responde a mi otra pregunta. Gracias de nuevo. Varias horas después, Severus volvió a mirar el diario y tuvo que reír. No estoy de acuerdo con mi esposa. Fue bastante gracioso, viniendo de ti. Su risa se apagó al leer la siguiente línea. Lamento lo de tu madre, Seth. Espero que se mejore. Capítulo 9. Cena con la tía Marge. Severus no quería tener que trabajar hasta tarde otra vez el viernes por la noche de su cena en casa de los Dursley, así que se esforzó por fingir muy mal humor durante la semana anterior. No fue difícil, ya que el fin de semana anterior incluyó el aniversario de la muerte de Lily y una horrible visita a San Mungo. Como resultado, todos los estudiantes se portaron tan bien el viernes que apenas tuvo que descontar puntos y no dio ningún castigo. En cuanto terminó la limpieza terminal de su aula de mazmorras de la semana y se dio una ducha rápida para quitarse los malos olores, se dirigió a los jardines y de allí a Oxmeade. Llegó casi al mismo tiempo que un taxi se detenía en el número 4 de Private Drive, presumiblemente con la hermana de Vernon. Se detuvo en las sombras cerca de la señal de stop a la entrada de Private Drive para observar a su compañera Mugle. Invitar tanto a Severus como a Marge había sido idea de Petunia, para dividir más fácilmente la atención adulta entre los dos chicos. Marge era la tía favorita de Dudley, así que Harry no tendría ninguna oposición a tener a Severus como su tío favorito, al menos esa noche. O mejor dicho, Harry tendría toda la atención de Joseph, se recordó a sí mismo sobre el alias acordado. Observó a una mujer corpulenta bajar del taxi y caminar por la acera. Llevaba un perro, notó. A Severus no le entusiasmaba la idea de socializar con más Dursleys, pero aceptó por el bien de Lily. Le entusiasmaba aún menos socializar con el perro de este Dursley. Había llegado a detestar a los perros de todas las razas en algún momento. No les tenía miedo, claro, pero olían mal, babeaban, se metían en la casa y eran, en general, o excesivamente cariñosos o demasiado propensos a gruñir y morder. Supuso que también tendría que ser educado con el animal. Petunia había mencionado en algún momento que Marge los amaba y, de hecho, los criaba. Respiró hondo y regresó a la luz. La puerta seguía entreabierta cuando llegó. Parecía que todos los Dursley seguían distraídos con la llegada de Marge. Marge, Vernon y Petunia hablaban en voz alta desde la entrada del salón, donde apenas podía ver a Petunia en el marco de la puerta, de espaldas a él. Dudley ya estaba jugando con el perro en el pasillo, un perro marrón, rechoncho, de patas cortas pero cabeza grande que Severus recordaba haber visto antes, pero no podía identificar. Harry, mientras tanto, miraba hacia la puerta cuando la abrió de nuevo. El rostro del niño se iluminó de alegría, y corrió hacia Severus y se abrazó las rodillas, como había hecho la Navidad pasada y en julio. Al menos esta vez, Severus no llevaba nada. Levantó al niño. Estaba notablemente más pesado, pensó Severus con vaga satisfacción. ¿Cómo estás, Harry?, preguntó. Bien. Severus le sonrió. Bien. Harry le devolvió la sonrisa. Severus resplandeció. Ese libro Mugle tenía razón cuando decía que sonreír a los niños de esa edad era una forma de comunicar amor y aprobación, y, más prácticamente, que casi seguro le devolverían la sonrisa. De repente se preguntó si funcionaba con los de 11 años. Rara vez les sonreía a sus alumnos, pero decidió probarlo algún día, quizá en septiembre con la nueva generación. Mamá. Soy el tío Seth. Anunció Dudley. Petunia se giró un poco para mirarlo. Ya sonreía. Ah, ahí estás, Seth. Entra. Severus cruzó el umbral y cerró la puerta tras él. Dudley se acercó trotando, y Severus le alborotó el pelo con una mano. Había notado el gesto recientemente, cuando estaba en el hospital, en una pareja con aspecto apurado en el vestíbulo, con demasiados niños pelirrojos para que pudieran manejarlos fácilmente. Petunia le indicó que pasara al salón y se giró para presentarlo. Marge, te presento a mi hermano, Joseph.
De cerca, Marge era casi tan grande como Vernon, con rasgos faciales similares, aunque con mucho menos vello facial. Tenía algunos que había intentado afeitar, no hacía mucho. Su apretón de manos era casi idéntico al de su hermano. Rechoncho, pero engañosamente fuerte. Un placer conocerte, Joseph. Nunca pensé que volvería a ver a otro pariente de Petunia aparte de Harry después de la muerte de su madre. Toda la familia parecía dispersa y terriblemente solitaria. Bueno, eso fue directo. Y le dije, Petunia, todo va a salir bien, porque ahora eres una Dursley, y los Dursley son una familia fuerte. Severus parpadeó, sin saber si eso debía ser una señal de consuelo o una orden tras la muerte de la madre de Petunia. Pero sonrió con facilidad, como siempre que conocía a gente nueva, superficialmente desagradable, a la que quería caerle bien. Un placer conocerte también, Marge. Lamento que no hayamos conectado antes, pero estuve bastante desconectado de Petunia durante unos años hasta que perdimos a Billy e Iris. Menuda voz tienes. Te aseguro que harías temblar las tablas del suelo si la levantaras. ¿Está entrenada? ¿Para qué? ¿Para cantar? No. Entonces, ¿qué suerte tienes? Petunia, ¿cómo es que perdiste el rastro de tu propio hermano? Es mi medio hermano, explicó Petunia rápidamente. Del primer matrimonio de papá. Vivió con su madre durante su infancia, no con nosotros. Marge asintió afablemente. Oh, hermano mayor, te pillo. Bueno, los cachorros siempre van con la perra. Fueron sus años de codearse con mortífagos y trabajar como agente doble lo que impidió que la reacción de Severus a ese comentario en particular se reflejara en su rostro. ¿Te gustan los perros, Joseph? Preguntó Marge. No, la verdad es que no. Nunca tuvimos uno cuando era joven. Ella sonrió ampliamente y le guiñó un ojo con fuerza. Bueno, siempre podemos averiguarlo. De repente, decidió no sugerirle que lo llamara Seth. Vernon se aclaró la garganta. ¿Por qué no nos sentamos? Sal del pasillo al menos para que Petunia pueda terminar lo que necesita en la cocina. Eso sería perfecto. El asado debería estar casi listo, dijo Petunia rápidamente. Que los chicos te acompañen, por favor, Vernon. Se marchó apresuradamente mientras los demás entraban a la sala arrastrando los pies. Dudley tiró del perro hasta el centro de la habitación y luego hundió la cara en su cuello, acariciándolo con fuerza. Al perro le gustó esto más de lo que Severus esperaba, meneando el trasero con entusiasmo. ¿Quieres ir a jugar con el perrito, Harry? Preguntó mientras se sentaba en un sillón. Harry negó con la cabeza y se acurrucó en el jersey de Severus. Era el de lana que Albus le había regalado por Navidad. La noche de noviembre era fría. ¿Seguro? Marge se rió entre dientes. Ay, el pobre Harry tuvo una mala primera impresión con los Hawkins en la fiesta de cumpleaños de Dudley. Lo persiguieron por todo el patio. El pequeño Joey solo estaba jugando, Harry. También ha estado más somnoliento y acurrucado que de costumbre, desde que fue al pediatra el miércoles y le pusieron las vacunas. Incluso quiso subirse a mi regazo mientras veía el partido de ayer, y nunca lo hace. Petunia estaba ocupada en la cocina en ese momento. Probablemente tenía un poco de fiebre, dijo Vernon con una risita. Severus trazó un arco con el pulgar a lo largo de la nuca de Harry y cambió de tema. Parece que te quedarás el fin de semana, Marge. Había visto su equipaje en el pasillo. Oh, sí. Siempre lo hago cuando te visito. Ese tren es demasiado largo. ¿Y tú? Severus negó con la cabeza. Hay demasiados exámenes que calificar. ¿Oh no, eres profesor? ¿Qué asignatura? Química. Excelente. Has elegido la carrera adecuada, Joseph. Sabes, lo importante son las ciencias y las matemáticas. Ahí están todos los trabajos. ¿Por qué siguen enseñando gramática, historia, idiomas y esas materias tan básicas más allá de la primaria? Eso es lo que quiero saber. O sea, el mundo funciona con inglés, ¿no? Y si aprendes a escribir demasiado, eso solo les dificulta las cosas a los extranjeros. Severus decidió rápidamente que Marge era espantosa. Le recordaba muchísimo a Gaius Goyle, un mortífago que solo había escapado de Azkaban porque siempre había sido, ante todo, un títere de Lucius Malfoy. Al menos eso significaba que Severus ya tenía un modelo con el que sabía cómo interactuar favorablemente. Así que no discutió los beneficios de la sofisticación cultural, sino que mantuvo un rostro neutral mientras decía, bueno, a muchos las ciencias exactas les resultan muy desafiantes. ¿Cómo les va a tus alumnos este año? La primera mitad del año siempre es un desastre. Por eso necesito todo el fin de semana para terminar la tarea.
Pregúntame de nuevo dentro de unos meses. Marge y Vernon se rieron. Es difícil encontrar una excusa para no suspender a algunos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, algunos simplemente no están hechos para la escuela. Severus no señaló que ese pensamiento contradecía directamente su opinión de que solo debían enseñarse ciencias y matemáticas. ¿Qué creía exactamente que harían con sus vidas sus hipotéticas masas sin educación una vez que suspendieran química, física o cualquier otra asignatura que Marge considerara adecuada? Sobre todo dada la enorme escala de la sociedad mugle moderna. A cenar. Gritó Petunia, convocándolos a todos al comedor. Severus bajó a Harry para que lo pisoteara, pensando que a Marge probablemente no le impresionaría ningún signo de inmadurez. Lo último que necesitaba era que ella empezara a criticar al chico con despreocupación por nada. Desafortunadamente, el perro los siguió hasta el comedor. Precioso banquete, Petunia, dijo Marge al instante. Bueno, la mujer no tenía filtro y decía lo que le venía a la mente al instante, pero al menos también podía decir cosas agradables. Estaban sentados de tal manera alrededor de la mesa ovalada que los niños se sentaron a ambos lados de Petunia, con Marge junto a Dudley y Severus junto a Harry. Marge sirvió inmediatamente 2 rebanadas de asado y una cucharada grande de maíz hervido en el plato de Dudley y tomó su cuchillo y tenedor. Yo me encargo, Petunia. No puedo obligar a un tío soltero a ayudar con niños tan pequeños. Severus no recordaba haber mencionado su estado civil. La voz de Marge cambió por completo y de forma bastante dramática cuando empezó a hablar con Dudley. Mi pequeño Didi, el sobrino favorito de Margie, vamos a darle un poco de comida a esa pancita. ¡Qué niño tan adorable y grande! Bueno, eso explicaba por qué Marge era la tía favorita de Dudley, supuso. Lo adulaba incluso más que sus cariñosos padres. Severus estaba impresionado y ligeramente repelido a la vez, sobre todo por su tono empalagoso. Si Harry esperaba que Severus se comportara así, quedaría decepcionado para siempre. Sin embargo, Petunia sonrió ante el espectáculo y se giró para atender a Harry. Harry parecía encantado con este giro de los acontecimientos. Afortunadamente, la conversación se apagó cuando Marge se dispuso a comer. Severus se tomó el tiempo para hablar un poco con Harry, aunque Marge seguía interrumpiendo la conversación forzada en voz alta, incluso con la boca llena. Desde la perspectiva del niño, la semana había sido difícil. Lo peor, como Vernon ya había mencionado, fue que Harry tuvo que ir al médico y le pusieron varias vacunas. Sé que son dolorosos, muchacho, pero te ayudarán a crecer fuerte. Como tu tío Vernon y Dudley. En segundo lugar, con el reciente frío y las fuertes lluvias, Petunia había empacado el juego de fútbol americano del patio trasero para el año. El verano volverá antes de que te des cuenta, chaval. Pero el fútbol americano. ¡Qué buena suerte! Nunca me ha gustado mucho, pero es tan popular que es bueno para que los niños pequeños lo conozcan y se vuelvan buenos en él. Les da una ventaja cuando están en edad escolar. ¿Verdad, Joseph? No todos pueden ser campeones de boxeo como Vernon. Por otro lado, él y Dudley habían coloreado mucho mientras estaban encerrados, y a Harry le gustaría enseñarle algunas de sus obras a Severus después de comer. Severus accedió a mirarlas. Cuando Marge finalmente dejó el cuchillo y el tenedor, se volvió hacia Petunia, Harry y Severus con aire decidido, ignorando por completo a Dudley, quien no parecía contento de perder su atención tan completamente. Cuéntame más sobre la familia de Harry. Nunca había oído hablar mucho de ellos. Bueno, no vengo por aquí muy a menudo, y siempre hay mucho que hacer y de qué ponernos al día. ¿En serio? Supongo que solo lo he visto, ¿cuántas? 4 veces, Vernon. En Navidades y en los cumpleaños de Dudley. Y era un niño muy pequeño las 2 primeras veces, tan tímido y dormilón. Le sonrió a Harry con una sonrisa que Severus estaba seguro de que debía ser amable. Severus respondió. Había sospechado que la pregunta podría surgir y lo había pensado durante una de las clases de 7º año. ¿Cómo describir a Lily y a Potter en términos mugles? James estudiaba para policía. No lo era, pero se había unido a la Orden del Fénix, y Severus había oído el rumor en la escuela de que lo que quería era unirse a los Aurores, lo cual era bastante parecido. Se casaron apenas un año después de terminar la escuela. Lily era ama de casa, dado que se quedaron embarazadas tan pronto después de casarse. Creo que también pensó en ser química, pero lo pospuso. Mi papá hace ejercicios, añadió Dudley, sin venir a cuento. Calla, cariño, ya lo sé. Tu padre es mi hermano, tonto. Severus se sorprendió de nuevo. No esperaba que le hablara con condescendencia a Dudley, dado lo que había visto hasta ahora.
Marge asintió pensativa. Policía y químico. No es tan mal para ser suegros. Qué lástima lo del accidente. Harry tiró de la manga de Severus. ¿Conocías a mi papá? Severus tuvo que luchar para no poner los ojos en blanco. Pero claro, Harry quería preguntarle sobre Potter, James. Tendría que acostumbrarse a usar el nombre con el tiempo. Merlín, esto iba a ser difícil. Forzó una sonrisa amable hacia Harry y se pellizcó la nariz. Claro que sí. Soy tu tío, ¿verdad? Pero tía Petunia, ay, Dios mío. Dedujo que Petunia solo lo había visto un par de veces y lo odiaba por principios, igual que Severus. Y ahora Severus había cometido el error de admitir que, de hecho, conocía a James. Se había convertido en el depósito de toda la información sobre James en la mente de Harry. Encantador, bueno, ya no podía echarse atrás, con todos observándolo expectantes. Excepto Dudley. A Dudley no le importaba y parecía bastante aburrido. ¿Por qué no podían ser los demás como Dudley? Ah, ya veo. Bueno, de hecho fui al mismo colegio que tu padre durante un tiempo. Supongo que llegué a conocerlo bastante mejor que a tu tía. ¿Fuiste tú quien los presentó, Joseph? Preguntó Marge. Ah, indirectamente, supongo. Había introducido a Lily al mundo mágico. Eso contaba. Pero no diría que éramos amigos íntimos del colegio ni nada por el estilo. Petunia tomó un sorbo de vino. Debía de estar riéndose por dentro, sabiendo cuánto le había disgustado James. Miró a Harry, que parecía abatido. Le sonrió de nuevo y disimuladamente le tomó la mano por debajo de la mesa. Lo siento, chaval. Frunció el ceño por dentro. Chaval era una palabra que nunca había pronunciado, y sonaba mal. ¿Por qué era tan diferente a como la decía Marge? Marge respiró hondo y se recostó en su silla. Petunia, querida, ¿qué hay de postre? El resto de la velada fue igual de agotador, con los comentarios de Marge cada vez más subidos de tono y personales a medida que bebía cada copa de brandy. Esperaba que, por el bien de su hígado, la mujer no bebiera tanto habitualmente. Por suerte, hubo un respiro al final cuando Marge sacó a su perro al patio trasero a orinar y se llevó a Dudley con ella. Gracias por venir, Severus, dijo Petunia. Sé que Marge es muy dura al principio, pero creo que salió bien, por lo que respecta a los chicos. Fue la velada más tranquila que hemos tenido con ellos en mucho tiempo. Gracias por invitarme. Diré que es escalofriante la facilidad con la que le mientes sobre todo. Severus se sonrojó. Rara vez pensaba en cómo se vería su habilidad para el engaño desde la perspectiva de un observador objetivo, pero imaginó que podría ser bastante inquietante. Supongo que lo que dijiste sobre las ocupaciones de Lily James era razonablemente cierto. ¿Lily nunca lo dijo?, preguntó Petunia, ahorrándole tener que responder a su comentario anterior. Por lo que yo sabía desde que todavía estábamos en la escuela. Me alegra mucho saberlo. Harry empezó a hacer preguntas sobre ellos de vez en cuando. ¿Cómo está tu mamá? Severus apartó la mirada. Igual. Sigo en el hospital. Lo siento. Que, realmente no quiero hablar de eso. Pero gracias por preguntar. Vernon se aclaró la garganta y Severus notó que su rostro estaba más rojo de lo habitual. Sí, gracias por venir. Te comportaste bien ahí dentro, mejor de lo que esperaba. Severus arqueó las cejas y Vernon se sonrojó aún más. Estaba coqueteando contigo, murmuró. Me di cuenta. Creo que probablemente sea bueno para los chicos que los visites de vez en cuando, Seth, pero, ¿dejar a tu hermana sola? Sí. Lo tendré en cuenta. Severus le dio a Harry un último abrazo antes de irse. Miró al niño a la cara, prometiéndole en silencio, una vez más, a los ojos de Lily, hacer lo correcto. Por primera vez, se obligó a ver también el rostro de James y a prometerle lo mismo. Capítulo 10. El fondo del viejo Ogden. Severus se sorprendió al encontrar una carta en la mesa de la cocina al reaparecer en la hilera. Al fin y al cabo, no vivía allí durante el curso escolar. Palideció al ver de dónde provenía. Algo grave debía de haber ocurrido en el hospital para que enviaran cartas duplicadas a donde quiera que se encontrara. Estaba seguro de que una idéntica también lo estaría esperando en Hogwarts, y que ya no habían conseguido contactarlo por la red Flu. Todo el personal de Hogwarts sabía que había salido esa noche, pero no a dónde. Estimado señor Severus Snape, ha habido un avance en el caso de Eileen Snape. El sanador Valerian solicita su presencia en el Hospital Salmungo de Enfermedades y Heridas Mágicas lo antes posible para hablar sobre el asunto. El sanador Valerian estará disponible las 24 horas del día hasta que tengamos noticias suyas.
Severus no leyó el resto de la carta, sino que la dejó sobre la mesa y desapareció directo al vestíbulo del hospital. Se acercó a la bruja del escritorio y le dijo: Severus Snape. Recibí un mensaje para reunirme con el sanador Valerian lo antes posible. Arqueó las cejas con escepticismo. ¿Es usted el profesor Snape? Fue entonces cuando Severus se dio cuenta de que aún llevaba ropa mugle. Y de que la bruja probablemente tenía un pariente más joven que asistía a Hogwarts. Se inclinó hacia adelante y la miró con su mirada más amenazante. Sí. Me hicieron creer que el asunto era urgente. Su fría profesionalidad se hizo añicos. Claro. Por supuesto, profesor. Veamos, piso superior. Sala de conferencias C. Haré que la sanadora se reúna con usted allí. Severus asintió y giró sobre sus talones. Transfiguró su chaqueta y pantalones mugles en túnicas mientras estaba en el ascensor. Se llevó una mano fría al cuello, donde antes estaba el cuello de la chaqueta. Quizás con el tiempo se compraría ropa mugle auténtica, no solo la transfigurada, que solía picar por alguna razón. Transformaciones siempre había sido una de sus asignaturas menos favoritas, sin que Minerva tuviera la culpa, claro. Esperó solo unos minutos a que el sanador Valerian y varios otros a quienes no conocía se unieran a él en la sala de conferencias. ¿Qué ha pasado?, preguntó Severus sin preámbulos. Lo que más bien temíamos, respondió el sanador Valerian. Se puso un poco nerviosa después de que le administráramos la última dosis de esencia de euforia que habíamos empezado esta semana. Sufrió un ataque de magia accidental incontrolable. Otros 2 pacientes y 3 miembros del personal resultaron heridos, y la trasladaron a una habitación privada de alta seguridad. Severus escuchó aturdido mientras los sanadores explicaban con más detalle que el ataque mágico no tenía forma, y no se parecía en nada a ningún encantamiento intencional identificable ni a ninguno de los efectos secundarios conocidos de la esencia de euforia. Esto se parecía menos a la magia accidental habitual y más a lo que se había registrado sobre los obscuriales. Se ofrecieron a mostrarle exactamente lo que había sucedido con un pensadero, pero Severus decidió que no quería verlo. En cuanto al plan de tratamiento, ya le habían administrado el antídoto para la esencia de euforia y no volverían a probar esa poción para el ánimo. Ya se había notificado a los representantes del Departamento de Misterios. Los sanadores también estaban considerando contactar al magizólogo retirado Newt Scamander o posiblemente a Albus Dumbledore, ya que se sabía que ambos habían interactuado directamente con el último obscurial documentado, al comienzo de la guerra de Grindelwald. Sin embargo, preferimos no contactar a Dumbledore sin su permiso, ya que es su jefe, concluyó el sanador Valerian. Severus sonrió sin alegría. Esa es la menor de mis preocupaciones. Valerian asintió. Esperaremos primero la evaluación del Departamento de Misterios y partiremos de ahí. Severus asintió. ¿Puedo verla? Todos los sanadores hicieron una mueca. Bueno, puedes, pero ten cuidado y usa un protego máximo. La preocupación de los sanadores por su seguridad resultó injustificada. Cuando Severus entró en la nueva habitación de su madre, con sus estrictas protecciones, al final de la unidad de cuidados a largo plazo, ella se levantó de inmediato, le agarró las manos y se las apretó, con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no mostró signos de agresión. Tengo que irme a casa, cariño. Por favor, déjame ir. No es seguro para ti estar en casa, madre, dijo suavemente. Lo es. Lo estaba haciendo funcionar. Es demasiado estresante aquí. Pero puedo detenerlo de nuevo. Lo sé. Severus negó con la cabeza. Lo que pasó hoy siempre iba a pasar, sin importar dónde estuvieras ni la poción que tomaras. Es mejor que estés aquí, donde la gente pueda ayudarte y mantenerte a salvo. Y contener los daños. ¿Quién sabía cuántos de sus vecinos mugles podrían haber resultado heridos o muertos si ella hubiera estado en la hilandera? Sonrió con fuerza. Tenemos que curarte y luego irnos a casa. Ella lloró un poco más y se apoyó en su pecho. Él la abrazó en silencio. No podía expresar lo que pensaba, que probablemente no iba a mejorar. El peso de la historia la oprimió. El sábado por la mañana, Severus bebió con delicadeza una botella de whisky de fuego de la taberna de Madame Rosmerta, recientemente reabierta en Hogsmeade. Había visitado el establecimiento por primera vez alrededor de la medianoche, tras regresar del hospital. La bebida estaba excelente. Estaba completamente borracho cuando Minerva McGonagall irrumpió en sus aposentos esa tarde. Puede que llamara a la puerta, pero su embriaguez no lo notó.
Tuvo que cerrar un ojo para mirarla de reojo debido a la doble visión, pero logró enfocar a tiempo para ver cómo su expresión inicialmente enfadada se transformaba en una de preocupación. Severus, ¿te encuentras mal? No estuviste en la cena, ni en el desayuno, ni en la reunión de personal de la mañana, ni en el almuerzo. Señaló vagamente el whisky de fuego. Ella arqueó las cejas. ¿Estás bebiendo? Eso no es propio de ti. ¿Qué te pasa? Severus se encogió de hombros. Progreso científico, Minerva. Ayer conocí al primer obscurial adulto. Minerva se quedó boquiabierta y se apoyó en el brazo de su silla, sorprendida. ¿Qué? Mi madre, murmuró. No le importaba en absoluto quien supiera de su problemática vida familiar en ese momento. Cerró los ojos, pero Minerva lo despertó con fuerza. Severus, concéntrate. ¿Estás herido? No, dijiste que conociste a un obscurial. Él asintió. ¿Dónde? Smungo. Ah. ¿Quién? Mi madre, repitió. ¿Acaso no estaba escuchando? Minerva suspiró. Uf, orejas partidas. ¿Por qué no pudimos hablar de esto antes de que te emborracharas? Expecto patronum. Severus vio aparecer el brillante gato plateado de Minerva y alejarse retozando. Albus, podríamos tener un problema. ¿Podrías encontrarte conmigo en los aposentos de Severus? Dijo un poco después, una vez que el Patronus encontró su objetivo. Mientras tanto, Minerva, pensativa, le conjuró un gran vaso de agua y se quedó de pie junto a él mientras lo bebía a regañadientes. El director se unió a ellos unos minutos después y lo miró con el ceño fruncido. Está borracho, aclaró Minerva antes de que Albus pudiera preguntar. En cuanto a por qué, dice que se encontró con un obscurial en San Mungo. Ayer. Incluso Albus pareció sorprendido. Negó con la cabeza lentamente. Es imposible. Hace tiempo que tengo contactos en el departamento de magia de menores para recibir alertas anticipadas sobre este tipo de casos, e incluso acuerdos formales desde que me convertí en director y tuve la posibilidad de intervenir. Severus rió disimuladamente. ¿Menor de edad, Severus, a quien viste en San Mungo? Preguntó Albus amablemente. Mi madre. ¿Tu madre está en el hospital? Severus asintió. ¿Desde cuándo? Zumbido. ¿Verano? Por Merlín. ¿Qué pasó? Preguntó Minerva. ¿Por qué no dijiste nada? Se está muriendo. Dejó de usar magia negra y ahora, se está muriendo. Albus se abalanzó sobre él y levantó la barbilla de Severus para que lo mirara a los ojos. Su larga barba gris caía sobre el pecho de Severus, como una manta mullida. ¿O una almohada? ¿Una nube? En fin, Severus se dio cuenta de que Albus intentaba usar legeremancia, y no se molestó en oponer resistencia más allá de sus habituales defensas subconscientes. Simplemente recordó la reunión con Valerian para que el viejo maestro pudiera encontrar lo que buscaba. Era más fácil. Albus parpadeó, y parecía que iba a echarse a llorar tras sus gafas de media luna. Severus, lo siento mucho. ¿Te parece bien que la visite y hable con los sanadores yo mismo? Severus asintió vagamente de nuevo. Albus se enderezó. Minerva, por suerte no hay ningún niño en peligro. ¿Te quedarías con él hasta que se le pase un poco la borrachera? Necesito ir a San Mungo. Puedes cancelar sus clases del lunes si lo crees necesario. Severus volvió a cerrar los ojos. Chirriante, dijo Minerva. Clac. El sonido del elfo doméstico apareciéndose en su habitación lo despertó de golpe. Notó que Albus se había ido. ¿Podrías traerle a Severus un caldo salado, por favor? Y ya que lo pienso, asegúrate de tener algo de comida reconfortante cerca cuando se digne reunirse con nosotros de nuevo en el gran comedor. Tapó el whisky de fuego y lo colocó en el estante sobre el escritorio. Luego, arrastró la silla de su escritorio y se sentó. Suspiró. De verdad, Severus, se supone que debes informarme sobre cualquier cosa que pueda afectar tu capacidad para trabajar. ¿Puedo trabajar?, objetó en voz alta. En serio. No estabas bebiendo a principios de semana, ¿verdad? Severus la miró fijamente, muy ofendido. No, entonces, ¿sus estudiantes realmente se ganaron esas 20 detenciones, no? Sí. Incluyendo el de la señora Porchester. Severus se debatió un momento, intentando recordar quién era. Finalmente la recordó. Una estudiante de tercer año de Gryffindor. Sin embargo, no recordaba haberla castigado. ¿Sí? ¿Por tener un juego de piedras preciosas en su escritorio? Severus se encogió. Molestamente, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas con solo mencionar la palabra gobstones.
Se llevó una mano a los ojos para disimularlas, con la esperanza de que Minerva pensara que solo le dolía la cabeza. Distracción, murmuró. Peligroso en pociones. La señora Porchester me dice que solo se los quitó temporalmente mientras buscaba una pluma nueva en su bolso. Severus se encogió de hombros. No tenía ni idea de si la estudiante mentía, y Minerva tenía razón. Probablemente no merecía un castigo por un desaire tan insignificante, en circunstancias normales. La subdirectora volvió a suspirar. Eres nuestro miembro más joven del personal, Severus, y sé que este también es tu primer trabajo de verdad, así que no te presionaré más por ahora. Sobre todo porque probablemente olvidarás toda esta conversación. Pero de ahora en adelante, necesito que me avises si te encuentras mal o tienes otras circunstancias atenuantes. Recuerda que puedes pedir tiempo libre periódicamente. Se estremeció cuando ella le dio una palmadita en la mano. Volvió a estremecerse cuando el elfo doméstico regresó con otro crujido sonoro. Está bien, tómate un poco de sopa, Severus. Te dejaré dormir después. Se acabó el whisky de fuego. Mañana volveré a verte, y si sigues con resaca cuando lo haga, cancelaré tus clases del lunes para tener tiempo para reunirme con Albus y conmigo. Supongo que necesitarás tiempo extra para calificar exámenes después de perder todo el día. Severus gruñó suavemente en dirección a ella, aunque probablemente tenía razón. Se levantó lentamente, sintiéndose extremadamente mareado y tambaleante. Aceptó a regañadientes la ayuda de Minerva para llegar al escritorio, donde Skeaki estaba preparando un tazón de sopa, pan tostado y una infusión humeante y bastante aromática. El domingo, Severus oyó a Minerva llamar a su puerta. Solo tardó unos segundos en distinguir el sonido del intenso latido en su cabeza. Lo único que había comprobado con certeza ayer y hoy era que beber para olvidar los problemas los empeoraba en lugar de mejorarlos. Los dolores de cabeza lo empeoraban todo. Los vómitos lo empeoraban todo aún más. La urticaria causada por la poción antiemética, al reaccionar con su aún elevado nivel de alcohol en sangre, también agravaba el malestar, pero al menos la poción alivió las náuseas. Ojalá hubiera recordado ese desafortunado efecto secundario y hubiera elegido otra opción. En resumen, seguía con mucha resaca cuando Minerva entró. Ella lo miró fijamente. ¿De verdad estás enfermo hoy, Severus? Él negó con la cabeza, lo cual fue un grave error. ¿Tienes un sarpullido?, insistió. Me di cuenta, siseó. Es del tónico Vagales Chatsky. Provoca la duplicación y activación de los mastocitos en presencia de niveles suficientes de etilaldehído. O formaldehído. En realidad, cualquier aldehído de molécula pequeña, da igual. Ya hice los análisis de sangre y puedo asegurarte que ya he llegado al final de esta curva. No moriré de anafilaxia, al menos no hoy. Minerva rió entre dientes. Cometí ese error una vez, también con whisky de fuego. Pero supongo que si eres capaz de decirme exactamente qué salió mal y que esto definitivamente será lo peor, entonces no me preocuparé. Simplemente no, mezcla cualquier poción antipicazón. Lo sé. Tengo que sufrir. Soy un maestro en pociones, ¿recuerdas? Tu experiencia en pociones no te impidió tomar el tónico Vagales Chatsky para la resaca. Forzó una sonrisa. No, pero es porque todavía estaba un poco achispado, ni siquiera con resaca. Merlín, lo de ayer fue un error. Bueno, ahora lo sabes. Volvió a arrastrar la silla de su escritorio por el suelo de madera, y Severus hizo una mueca al oír el fuerte chirrido. Se sentó y se cruzó de brazos. Cancelaré tus clases mañana y duplicaré algunas más adelante. ¿Quieres hablar de ello? ¿Acerca de? ¿Sobre por qué bebiste hasta quedarte atontado ayer? Sobre tu madre. Severus frunció el ceño. No recuerdo haberte hablado de ella. De alguna manera, no me sorprende. ¿Qué dije? Minerva bajó la mirada. Dijiste que llevaba en el hospital desde el verano. Severus asintió lentamente. Minerva lo miró con tristeza. Dijiste que había dejado de usar magia y se estaba muriendo. Dijiste que, de alguna manera, se estaba convirtiendo en una obscurial. Cerró los ojos con fuerza, no estaba seguro de si por el dolor punzante de cabeza o por las palabras de Minerva. ¿Quieres hablar de ello? Repitió ella. ¿Qué hay que decir, Minerva? Se removió incómoda. Lo siento, no lo sé. Es una situación terrible en general, y no he oído hablar de ella antes. Pero Severus, estoy aquí para ti. Como supervisora, y como amiga. Si necesitas tiempo libre para ocuparte de asuntos en San Mungo, o simplemente por ti, acude a mí. Si decides que necesitas desahogarte, ven a hablar conmigo. Gracias.
Y no descargues tus problemas con los estudiantes. ¿Lo era? Preguntó Severus sorprendido. Creía que se había quedado en su habitación todo el día. Sus fosas nasales se dilataron con irritación. Ayer hablamos del castigo de la señora Porchester. Severus se encogió de hombros. Tampoco recordaba esa parte de la conversación, y todos los castigos de la semana pasada no tenían nada que ver con el empeoramiento de la salud de su madre, aunque no iba a convencer a la subdirectora. Minerva apretó la mandíbula y suspiró. En resumen, no creo que lo mereciera. No lo vuelvas a hacer. Severus se sentía tan miserable y apático en ese momento que incluso puso los ojos en blanco. No más castigos para la señora Porchester. Entendido. Los labios de Minerva se tensaron peligrosamente. Hablaremos más de esto en tu reunión conmigo. Mañana a las 10:15. No llegues tarde. Seguro que también tendrás una reunión con Albus. Cualquier réplica que se le ocurriera se desvaneció en cuanto oyó el crujido del diario Protean. Se había estado distrayendo de la urticaria releyendo algunas anécdotas de Petunia de principios de otoño, intentando encontrar otra forma de conectar con Harry en el futuro. No pudo cerrarlo bien, presa de la tristeza y la resaca, cuando entró Minerva. Simplemente lo dejó caer descuidadamente sobre la mesita auxiliar. Minerva encontró el origen del sonido y tomó el diario con curiosidad, que se abrió mágicamente en la página activa, como estaba previsto. Abrió los ojos de par en par al ver aparecer un nuevo mensaje de Petunia. Severus, ¿qué es esto? Es un diario encantado con el encanto proteico, se quejó, hundiéndose aún más en su silla. Ya veo. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Quién tiene el otro y por qué te escriben sobre Harry Potter y la familia Muggle de Potter? El último grito fue un auténtico zumbido que le hizo zumbar los oídos. Lo hice yo, dijo con serenidad. Le di el otro a Petunia Dursley el año pasado. La conocí de niño, antes de Hogwarts. Respondo a sus preguntas sobre la juventud mágica lo mejor que puedo. Minerva volvió a mirar el diario con la mirada fija. P.S. de Petunia, tú eres ese, obviamente. ¿V es su marido, entonces? Vernon, sí. Estuviste en casa de Petunia Dursley el viernes. Severus hizo una mueca. Sí. Fue idea suya. También estuve allí para el cumpleaños de Harry, y brevemente la Navidad pasada. Por favor dime qué Albus sabe sobre esto. Se lo diré en la reunión de mañana, dijo de mala gana. Minerva volvió a dejar caer el diario y apoyó la frente en el puño. Inhaló profundamente y movió los labios en silencio, como si rezara por paciencia. Me decepciona, Severus, que arriesgues la seguridad de ese chico de esta manera. Ahora Severus estaba molesto. Te aseguro, Minerva, que he sido extremadamente cauteloso hasta ahora. Estoy seguro de que eres la única bruja o mago que sabe que he estado en esa casa. Y nada de lo que me digas hará que me arrepienta. Ella resopló. De acuerdo. Si eres lo suficientemente discreto como para traicionar a quien tú sabes, confío en que lo seas para esto, al menos cuando no estés borracho. Esto es problema de Albus. Pero se lo dirás, mañana a más tardar. Y no debes salir del castillo hasta que hayas hablado con él. Haré que los elfos domésticos se encarguen de ello. Severus volvió a poner los ojos en blanco. No tenía intención de salir de esa habitación hoy, y mucho menos de los jardines. Solo estaba siendo mezquina. Será mejor que cuides mejor ese diario de ahora en adelante. No tienes que decirme eso, se burló. Minerva se levantó de repente. Bueno, ya no te molestaré más. Por ahora. Tengo que reorganizar la agenda de toda la semana. Confío en que mañana estarás mejor y lista para volver al trabajo el martes. Lo haré, asintió. Se sentía culpable por estar tan gruñón con ella cuando intentaba ser comprensiva. Bien. Y lo decía en serio. Si necesitas un amigo, aquí estoy. No deberías estar tan solo, Severus, ahora no. Se fue sin decir nada más. Severus recibió otra visita ese día. Fue después de comer, cuando por fin se obligó a empezar a calificar la montaña de tareas que le esperaba. Estaba siendo inusualmente indulgente, porque no quería molestarse en corregirlo todo. Se preguntaba distraídamente qué pensarían los estudiantes de sus repentinas vacilaciones, aunque no le importaba en absoluto. Llamaron tímidamente a la puerta y él pidió entrar con brusquedad. Una estudiante de quinto año de Hufflepuff, prefecta, le abrió la puerta. Era Melody Perkins, a quien había castigado 3 veces solo ese año. Sostenía flores, un racimo de uvas y una tarjeta. Severus la miró sorprendido, preguntándose si sería una alucinación. No debería serlo, razonó.
No era un alcohólico crónico. ¿Qué es? Entró nerviosa en la habitación. Finalmente, sonrió débilmente. Hola, profesora. La profesora McGonagall nos dijo a todos en el almuerzo que las clases de pociones de mañana se cancelaron porque estabas enferma. Nosotros, los Puffs, pensamos que por eso te descontaban tantos puntos y cosas así la semana pasada, que ya te sentías indispuesta, así que aquí tienes nuestra disculpa por probablemente haberte hecho sentir peor, extendió las flores y las uvas. La tarjeta cayó al suelo entre ellos. Severus se agachó lentamente para recogerla. Melody añadió rápidamente. No pretendo librarme de la detención ni nada. Estoy segura de que probablemente me la merecía. Solo, mejórate pronto, puedes ponerlas en el escritorio, dijo. O mejor dicho, lo intentó. Parecía que se le había ido la voz. Quizás había calculado mal y, después de todo, pronto se le cerraría la garganta por el tónico Bagales Chatsky. Sin embargo, la estudiante lo entendió. Dio 2 pasos al frente, dejó las flores y las uvas y prácticamente salió corriendo de la habitación. No estaba seguro de si le tenía miedo en general o simplemente por la posibilidad de que lo que tuviera fuera contagioso. Agradeció que Minerva no les hubiera contado a todos que tenía resaca. Miró la tarjeta. Era amarilla, con grandes letras caricaturescas que deletreaban mejórate pronto. En el anverso. También había un dibujo de un gatito con lo que parecía un termómetro Muggle en la boca, parpadeando hacia él con los párpados caídos. La abrió, pero tuvo que volver a cerrarla casi de inmediato. El interior estaba escrito con tintas que cambiaban de color y cansaban la vista. Tomó su varita y murmuró. Impedimenta. El conjuro de congelación tenía muchos otros usos utilitarios más allá de los duelos. Volvió a abrir la tarjeta, con todos los colores temporalmente estáticos, y leyó. Querido profesor Snape, lamentamos mucho saber que estás enfermo. Sabemos que debe ser muy grave, ya que nunca has cancelado la clase de pociones. Apreciamos tu dedicación a nuestra educación, aunque no seamos muy buenos demostrándolo. Nos esforzaremos más al volver a clases para seguir tus instrucciones y hablar en voz baja, especialmente mientras te recuperas. Por favor, perdónanos por todas las veces que hemos sido unos bufones despistados. Que te mejores pronto. Amar, todos los Hufflepuff. De hecho, parecía que prácticamente todos los estudiantes de Hufflepuff habían firmado, incluso los de sexto y séptimo año que habían abandonado su clase. Se sintió extrañamente conmovido al volver a cerrar la tarjeta. Estas muestras de los Hufflepuff, más que cualquier cosa que Minerva le hubiera dicho, hacían que Severus se sintiera bastante culpable por todos los castigos. Ninguno de sus estudiantes había sido tan amable con él antes. Por supuesto, nadie aparte de Lily lo había sido cuando él mismo era estudiante. Se preguntó si habría sido más feliz en la escuela si hubiera estado en Hufflepuff. Resopló para sí mismo ante esa idea, pero dejó la tarjeta con cuidado en el estante sobre el escritorio. Puede que al sombrero seleccionador le costara ubicarlo, pero Hufflepuff era la única casa que no había considerado ni por un instante. Puede que fuera relativamente trabajador, pero no estaba para nada dedicado a este trabajo, y nadie lo había llamado nunca paciente, justo o amable, ni siquiera en broma. Bueno, intentaría controlar su impaciencia con los estudiantes, al menos un poco. ¿Quién sabía cuánto duraría eso?